Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el tema de la ejecución en la vía de apremio. Estamos iniciando el estudio de los procesos de ejecución. El autor de la plaza nos indica que el proceso de cognición o el de conocimiento versa sobre una pretensión discutible y precisamente por serlo exige un conocimiento previo. En cambio, el de ejecución actúa sobre una pretensión indiscutible y se endereza rectamente a lograr que sea satisfecha. Es decir, cuando estudiamos el juicio ordinario, indicamos que podían surgir sentencias declarativas, sentencias de condena y constitutivas. Las sentencias que nos interesan en el proceso que estamos estudiando hoy de ejecución son las sentencias de condena. Es decir, aquellos fallos judiciales que ordenan al demandado el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Los juicios de ejecución son procesos abreviados donde no encontraremos una discusión de pretensión, sino la ejecución, donde el ejecutado tendrá defensas limitadas, tal como veremos más adelante. Iniciaremos con la ejecución en la vía de apremio, cuya regulación inicia el artículo 294 al 326 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Apremio significa urgencia, también significa prisa en hacer algo. En el campo legal, el apremio significa un mandamiento judicial para obligar al cumplimiento de una obligación. De manera que los asuntos que se tramitan en la vía de apremio son asuntos contenidos en títulos de naturaleza privilegiada que ameritan prontitud. Iniciaremos con la lectura del artículo 294 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a proyectar su contenido. Demos lectura. Dice así: procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. En primer lugar, tenemos como título privilegiado la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Al respecto, debemos tener presente el significado de título ejecutivo. Alsina nos indica que el título no es otra cosa que el documento que comprueba el hecho del reconocimiento de una obligación. Por su parte, Guas indica que el título constituye un requisito indispensable de toda ejecución procesal. Nulla executio sine lege. Por su parte, Eduardo Couture nos indica que el título es el acto jurídico que autoriza la promoción de la vía ejecutiva. Para que el título sea tal, es menester la reunión de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la existencia de una declaración de una obligación que la ejecución tiende a satisfacer. Por otro lado, la orden de ejecución. El artículo 294 nos indica los títulos que facultan la ejecución en la vía de apremio. Recordemos que dentro de los procesos de ejecución tenemos la ejecución en la vía de apremio que contiene los títulos de eficacia privilegiada. Y luego tenemos el juicio ejecutivo que contiene otros títulos ejecutivos, pero cuyo trámite contiene una fase cognitiva más amplia, donde se admite oposición, donde tenemos excepciones sin limitación y otros aspectos que lo convierten en un proceso mezclado entre conocimiento y ejecución. El primer inciso que leímos, artículo 294, y que tenemos proyectado, refiere a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Esta es la sentencia firme, es decir, que no admite más recursos. Algunos las denominan como sentencias ejecutoriadas. Aquí estamos ante las sentencias de condena que obligan al pago a dar, a hacer o a no hacer algo. Estas sentencias pueden surgir del juicio ordinario, del sumario o del oral.
También se incluye dentro de este título de eficacia privilegiada la sentencia que surge de un juicio ejecutivo común, es decir, la denominada sentencia de remate que se dicta de conformidad con lo que establece el artículo 332 de nuestro Código Procesal Civil. Cuando veamos el juicio ejecutivo, vamos a ver que ese proceso termina con la denominada sentencia de remate. Luego de esa sentencia debemos iniciar otro proceso, que es el de la ejecución en la vía de premio, a efecto de volver realidad el remate, lo cual podemos hacer dentro del mismo expediente del juicio ejecutivo o iniciando un proceso independiente de ejecución en la vía de apremio. Continuemos con el desarrollo de los títulos privilegiados a que se refiere el artículo 294. El siguiente inciso que nos toca leer establece lo siguiente: laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. El laudo arbitral no es más que el fallo definitivo o la sentencia que se dicta dentro del proceso arbitral, dentro del arbitraje. El artículo 43 de la Ley de Arbitraje establece que el único recurso admisible en contra del laudo arbitral es el recurso de revisión que se interpone ante una sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere dictado el laudo. El siguiente título de ejecución en la vía de apremio se refiere en el inciso 3 a los créditos hipotecarios. Todo crédito garantizado con hipoteca constituye título para la ejecución en vía de apremio. Recordemos que la hipoteca constituye un derecho real que grava bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es un derecho real de garantía, lo que significa que es accesorio a una obligación principal como una obligación de pago garantizada con hipoteca. Obviamente, el crédito hipotecario, por su naturaleza, debe estar contenido en escritura pública, debido a que grava bienes inmuebles y debe inscribirse en el registro de la propiedad correspondiente. Es por ello que el título propiamente dicho lo constituye el testimonio de la escritura pública contentiva del crédito hipotecario. Si el testimonio de la escritura de ese crédito, de ese préstamo hipotecario, no está registrado, el juez debe rechazar la demanda con base a lo dispuesto en el artículo 1129 del Código Civil, que dice así: en ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción que no hubieran sido razonados por el registrador. Bueno, pasemos al siguiente inciso, al siguiente título en la vía de apremio. Dice bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. En este caso, el título ejecutivo lo constituye el bono o cédulas hipotecarias y sus cupones. El artículo 860 del Código Civil establece lo siguiente. Leamos, dice así: puede constituirse hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas en favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Las cédulas hipotecarias, como ya vimos en nuestro curso de Derecho Civil 5, son títulos de crédito que representan todo o una parte alícuota de un crédito garantizado con hipoteca. Las cédulas hipotecarias se emiten con la finalidad de captar ahorro de los inversionistas, es decir, un inversionista invierte porque tiene el respaldo de un título de crédito y a la vez ese título está garantizado con hipoteca. Es una inversión segura debido a la hipoteca. El inversionista garantiza su inversión con una parte o con la totalidad del crédito garantizado con el derecho real de hipoteca. Las cédulas hipotecarias tienen mucha utilidad para promover desarrollos habitacionales donde el beneficiario asegura el derecho concedido en la cédula a través del seguro de hipotecas, por ejemplo, por el sistema FHA, según la ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. El siguiente inciso se refiere a los créditos prendarios. Este inciso, que se refiere a estos créditos prendarios, es decir, con garantía de prenda como título ejecutivo, ha quedado
de alguna manera inaplicable por la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias y su reforma del 8 de febrero del 2018. Esa reforma está contenida, recordemos, en el decreto 4-2018, que en su artículo 75, leamos, dice así: régimen y registro unitario. El régimen de garantías mobiliarias unifica todas las garantías que se constituyen sobre bienes muebles o las que se constituyan de conformidad con la presente ley. La prenda se encuentra comprendida dentro de las garantías mobiliarias y, por lo tanto, toda norma o disposición que aluda a la prenda debe entenderse bajo el régimen de las garantías mobiliarias y debe interpretarse de acuerdo a los principios de esta ley. La normativa contenida en el Decreto Ley 106 del Jefe de Gobierno de la República, Código Civil o en cualquier otra ley, reglamento o disposición legal en materia de prenda común, prenda agraria, prenda ganadera, prenda industrial o gravámenes sobre bienes muebles o derechos sobre los mismos, deberá comprenderse dentro de las garantías mobiliarias y, por lo tanto, debe interpretarse y le son aplicables los principios de esta ley. Así dice esta normativa reformada en el año 2018. En ese sentido, toda prenda, esto lo debemos de tener claro, toda prenda constituye garantía mobiliaria y, por ende, debe demandarse de conformidad con las vías procesales que regula la Ley de Garantías Mobiliarias, que son distintas a la vía de apremio y que oportunamente estudiaremos ese tema específico de las ejecuciones según la Ley de Garantía Mobiliaria. El siguiente inciso se refiere a la transacción celebrada en escritura pública. Recordemos aquí nuestro curso de Derecho Civil 5 y recordemos el artículo 2151 del Código Civil. Vamos a leerlo, vamos a proyectar su contenido. Dice así: la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Recordemos que la transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario, o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez cuyas firmas estén autenticadas por notario. Ahora bien, la transacción a que se refiere el inciso 6 que estamos estudiando se refiere únicamente a la transacción contenida en escritura pública. El siguiente título privilegiado es el convenio celebrado en el juicio. Cuando estudiamos el juicio ordinario, indicamos que es factible que en la audiencia de conciliación se celebre un convenio para evitar la continuidad del pleito o litigio. Esto se aplica en todos los tipos de proceso, como el oral, el sumario, e incluso nada impide celebrar una conciliación o transacción o algún convenio en procesos ejecutivos, ya que debe tutelarse el principio de la autonomía privada o autonomía de la voluntad. Ese convenio celebrado en juicio, contenido en acta judicial, constituye título ejecutable en la vía de apremio en caso se incumpla su contenido, su normativa. Ahora analicemos el contenido del artículo 295 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Dice así: ejecución de sentencia. La petición de ejecución de sentencias o de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. En estos casos solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercero día de notificada la ejecución. Por ejemplo, si tramitamos un juicio ejecutivo, se dicta, después de conferir audiencia a la otra parte, de la prueba, del embargo definitivo, etcétera, se dicta sentencia de remate. Esa sentencia de remate la debemos ejecutar en la vía de apremio. Es decir, primero tenemos el juicio ejecutivo y posteriormente se convierte en el juicio en la vía de apremio.
Esa sentencia de remate se puede ejecutar dentro del mismo expediente del juicio ejecutivo o podríamos pedir certificación de la sentencia de remate y ejecutarla en un expediente nuevo de ejecución en la vía de apremio. El ejecutante en este caso elige la forma de ejecutar el fallo. Lo mismo sucede con los laudos arbitrales. Ahora analicemos el contenido del artículo 296 que dispone lo siguiente. Dice así: ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si la hubiere. En este primer párrafo vemos un tema de caducidad del título ejecutivo, de ineficacia. Si estamos con un título que contiene un crédito hipotecario o un crédito prendario, el mismo pierde su fuerza ejecutiva a los 10 años, según esta norma. En cambio, si la obligación está contenida en un título y esa obligación no tiene garantía real, perdería su eficacia en 5 años, como el caso, por ejemplo, de un crédito con garantía fiduciaria. Ahora analicemos el segundo párrafo del artículo que venimos estudiando. Dice así: solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Este párrafo limita la defensa del ejecutado dada la naturaleza de la vía de apremio. En ese sentido, las excepciones solo podrán interponerse con relación a la ineficacia del título y basadas en prueba documental dentro del tercer día de notificado o requerido de pago el deudor, es decir, el ejecutado. Estas excepciones se tramitan en la vía incidental. Hay que tener presente que el artículo 109 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que el juez solo dará trámite a las excepciones de pago o prescripción. Solo 2 excepciones, pago o prescripción. Obviamente esto aplica únicamente en las ejecuciones promovidas por las instituciones bancarias. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Muchas gracias.